Hola, muy buenos días amigos del programa La Biblioteca, los libros son de todos. Bienvenidos a este programa número 30. Estamos ya en ¿cómo se llama? Tres decenas de programas haciendo este gran programa que hablamos de lectura y hablamos de la biblioteca Los libros son de todos, que como ustedes saben somos una biblioteca, es decir que prestamos libros por un mes a las personas por un aporte de 5 bolivianos para la biblioteca. Somos un grupo un colectivo de voluntarios que solamente nos dedicamos a esto, no tenemos ningún apoyo institucional, así que, bueno, y nos dedicamos a prestar los libros para fomentar la lectura, para que ustedes tengan acceso a la lectura, que es lo importante. Y bueno, nos ubicamos en Villa Dolores, en el Alto, en la calle 3, entre Antofagasta, Avenida Antofagasta y Avenida Tiahuanaco, en el Centro Comercial Urcupiña, en donde también está el Oasis Plaza Patria de Comidas. En el primer piso ahí está la biblioteca, los libros son de todos. Así que ya saben, además este programa, además de transmitirse por Radio Deseo 103.3, también se transmite por TikTok, y también lo ponemos en nuestro Facebook, así que háganse seguidores de nuestro TikTok, háganse seguidores de nuestro Facebook, de nuestras redes sociales, ¿no? Y nada, ya próximamente nos verán en otros lugares de la ciudad. Así que ahí estaremos con todos. Bueno, el día de hoy, no está Giovanna, mi compañera que siempre está conmigo. Ahora va a estar un invitado que es un amigo mío que se llama Daniel Leitón. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Javier, un gusto estar contigo y bueno, estoy a tus órdenes. Chévere, Daniel es una persona que, como gran parte de las personas que vienen a este programa, que obviamente le gusta leer. Entonces, lo que nos gusta hacer siempre es hablar un poco de cómo has empezado a leer, ¿no? También así para que la gente pueda reflejarse, digamos, también, porque hay veces que la gente no lee y dice, ¿cómo es posible que haya gente que lea? ¿Cómo es posible que le gusten? Entonces, la pregunta es, ¿cómo te ha iniciado el gusto por la lectura, Daniel? Claro, el vínculo con los libros yo considero que es un vínculo bien complejo, ¿no? No es un vínculo sencillo. En mi caso, un vínculo primero es una tradición familiar de mi abuelo, mi padre, mi madre también, que es, bueno, jubilada profesora del área de ciencias sociales. Y ese es el primer vínculo con los libros, ¿no? A través de una tradición familiar. Pero yo creo que hay un momento en la vida de una persona en que uno decide ser lector, así como uno decide ser vegetariano, ser ateo, ser católico, ser musulmán, etcétera. Yo creo que es un momento de decisión, es una toma de conciencia también de establecer un vínculo con los libros. Y en mi caso particular, yo creo que he tenido un vínculo complejo y complicado con los libros porque más o menos como una relación amorosa, diría yo, porque los dejas y bueno, yo los he dejado y vuelvo, siempre estoy con ellos, pero me alejo, ¿no? Y en esas temporadas de alejarme es una temporada también de dolor, diría yo, porque el libro hay un vínculo afectivo con el libro. Entonces, el leer no solamente es, no, mejor dicho, yo creo que el libro no hay que considerarlo en el sentido de que es el objeto cultural por excelencia, por antonomasia, no. Creo que hay que mirar siempre al libro primero desde un punto de vista afectivo, un vínculo más carnal inclusive con los libros, ¿no? Entonces, un primer acercamiento con la literatura, con cualquier género de escritura, desde mi punto de vista es ese, afectivo, un vínculo afectivo, un vínculo existencial, diría yo inclusive, ¿no? ¿Y tú crees que tiene que ver con la adolescencia necesariamente? ¿O puede ser antes? Pucha, no sé, en la adolescencia, en mi caso, claro, por ejemplo, en mi caso los libros estaban ahí, ¿no? En mi casa los libros de mi abuelo, los libros de mi padre, entonces era una presencia ahí permanente, ¿no? Entonces estaban ahí. No quiero decir con esto que yo haya sido un gran lector desde adolescente, sí, no sé, pues escritores famosos hay que cuentan que leían desde niños, ¿no? Claro. No, yo no. ¿A qué edad más o No. menos realmente empezó? Yo creo que cuando estaba en la universidad. Ah. Sí, los primeros años de universidad. Y como te dije hace rato, es un acto de toma de conciencia, decides. Ajá. Tú, además que te enganchas, te vinculas, ¿no? Ajá.
y es un vínculo que creo que no se rompe por nada, ¿no? Hay temporadas en las que sí se rompe, te alejas de la lectura, incluso reniegas, descrees, puteas, pero vuelves. Por eso te decía, es más o menos, el símil es una relación amorosa inclusive, ¿no? Es una relación complicada, compleja, pero en la adolescencia creo que no, creo que yo era más badulaque nomás en la adolescencia. No mucho, no, de leer no. Ya. Sí. No, porque sí, en mi caso, por ejemplo, sí, yo sí, desde niño, podríamos decir, o sea, desde los 11 años, 12 años que me acuerde que empecé a leer bastante. Pero bueno, pero hay diferentes formas, ¿no? Y como dices, ¿no? Claro, cuando ya eres, digamos, 20 años más o menos por ahí, algo Sí, así. sí. Entonces, claro, es otra etapa de la vida y como dices, esa es la etapa en que tomas decisiones así Exacto, fundamentales, sí. ¿no? Y bueno, ahí puede ser una de esas leer, ¿no? Claro, sí, yo te repito, es un acto, ¿no? Una decisión, uno de comenzar a leer. Pero más antes no, yo sí había tomado algo, había leído algo, mi padre nos hacía leer algo. Yo, por ejemplo, tengo recuerdos así de los de abajo, por ejemplo, el libro sobre la Revolución Mexicana, pero no nunca había Realmente gustado. realmente gustado. O algún libro de Gorky, por ejemplo, literatura rusa, Ya. La Madre, libros que leía harto mi padre, ¿no? Literatura rusa sobre todo, literatura rusa revolucionaria, Ya. la causa soviética, ¿no? Entonces, pero así leerlo con conciencia y con gusto, porque yo creo que la primera forma de engancharse con la lectura es a través del gusto. No es un tema intelectual, no es un tema de conocimiento necesariamente. Eso para mí es accesorio. Claro. Viene por defecto eso, ¿no? El primer enganche con un libro es el placer estético. Y eso es el gusto. ¿Y cuál fue el primero, digamos, en que encontraste eso? Así con gran gusto, y es un libro que siempre lo recuerdo, es la novela Sobreros y Tumbas de Ernesto Sábato. Yo encontré el gusto estético realmente por la lectura con ese libro. Sí, con ese libro, cuando estaba empezando la universidad. Esa es una novela. Es una novela. ¿De qué más o menos? ¿Qué género? Bueno, es una novela que cuenta la historia de Martín, que es un joven que vive en Buenos Aires si no me equivoco, es la década del 50. Ya. Y que él tiene unos amores complicados con una personaje que se llama Alejandra. Y Alejandra es un ser igual complejo, oscuro, melancólico, pero independientemente de la historia, que creo que no es muy relevante en la novela, es las reflexiones que hace Sábato sobre la existencia, Sábato reflexiona harto en esa novela sobre los vínculos o mejor dicho, el poder de la literatura, por ejemplo, como poder de conocimiento. Y él lo contrasta eso con las ciencias exactas, específicamente con la física, porque Sábato, antes de ser literato y pintor, era físico. Entonces, él reflexiona muchísimo sobre eso en esa novela y eso a mí me pareció sumamente importante porque ahí rompes estas fronteras, estas barreras del conocimiento, ¿no es cierto? A un lado las ciencias, a otro lado las artes y a otro lado la literatura, etc., ¿no? Entonces ahí yo me di cuenta que a través de la literatura realmente puedes conocer también el mundo, conoces y reflexionas, y no necesariamente de una manera superficial, sino de una manera muy profunda también. Claro, es como el conocimiento, pero no es que te da datos, digamos. No es que te informas. Es otro tipo de conocimiento, pero es conocimiento también. Pero porque te provoca la reflexión. Exacto, sí. Ese es el gran chiste de las narraciones, digamos, sí. Claro, de las novelas, de los cuentos, ¿no? Sí. Te produce esa reflexión, ¿no? No sé si has oído eso de que en YouTube hay unos audiolibros que son los cuentos sobre fútbol. No. Hay unos cuentos sobre fútbol de varios autores, sobre todo argentinos, que hacen cuentos sobre fútbol, Fontana Rosa, ese tipo de autores, ¿cómo se llama? No me acuerdo, uno que hace libros de cuentos de fútbol. Bueno, y estos audiolibros son varios, unos 10 debe haber, son muy buenos, que los pueden escuchar ahí sobre cuentos sobre fútbol. Y siempre comienzan, o gran parte de ellos comienzan con una pequeña fábula que dice: a las puertas del cielo llegaron 5 viajeras,
la juventud, la religión, no sé qué, y la sabiduría. Y el guardián del cielo dijo, identifíquense. Entonces, la juventud se rió, bailó, la inteligencia se pensó, reflexionó, Ya. la religión se hincó y oró, y la sabiduría contó un cuento. Ah, ya. ¿No? Como diciendo, Sí. no sé quién habrá hecho esa fábula, pero Claro. parece que, no sé. Y esto que estamos diciendo, ¿no? Que en las narraciones hay pues sabiduría, hay conocimiento. Claro, sí. Pero yo te lo digo quizás un poco de una manera más atrevida. Ya. Atrevida me refiero a con el academicismo, porque el academicismo establece barreras muy, muy fuertes, ¿no es cierto?, en el conocimiento y compartimentos bien estancos, cerrados. Ajá. La investigación social aquí, peor si son las ciencias duras, ¿no? Aquí la física, la química, la matemática, etcétera, ¿no? Pero yo creo que los relatos, la literatura rompe eso. Tiene ese poder de romper esas barreras, esos compartimentos estancos y los rompe, los transgrede. A eso me refería yo. Pero a través de qué mecanismo, o sea, por el proceso de que te cuenta un cuento, te hace vivir una experiencia que no es tuya y te pone en la piel de otros personajes, y a través de eso haces una reflexión, o cuál es el mecanismo de que... El mecanismo yo creo que uno es primero el goce estético y la belleza siempre es transgresora. Y por otro lado yo creo que es la representación de la experiencia. La reproducción, mejor dicho, de la experiencia del lector y a través de la experiencia del lector, de su experiencia de vida, de su experiencia vital. Yo creo que eso es una manera de transgresión de fronteras de conocimiento. Sí. Ya. Claro, no sé, leyendo una novela no vas a suplir leer un libro de física, yo lo entiendo así, ¿no? No lo digo en ese sentido, claro, ¿no? Pero No. tiene otra connotación. O sea que, y lo que aprendes con la literatura difícilmente aprendes de otra manera. Sí, es como aprender de la experiencia de la vida. Claro. Claro, es en ese sentido. Cosas que tú no estás viviendo, Sí, pero sí. que en esta narración sí, Sí, que es está. como la experiencia de la vida que es una experiencia en bloque, desordenada, Ajá. caótica, azarosa, Emotiva, en afectiva. ese sentido. No es el conocimiento ordenado, sistemático, Claro. que sigue el canon de las ciencias occidentales tradicionales, ¿no? Es eso, Claro. en ese sentido. Claro. Sí, en ese sentido es transgresor y te enseña, ¿no? Sí. Y entonces así empezaste con sombreros y tumbas, digamos, ¿no? Claro, antes había leído otras cosillas, pero si me preguntas sobre un libro así que Te marcó, de alguna manera sí, con el que he tomado conciencia de la posibilidad de que la lectura es conocimiento, no moraleja, Claro, no moraleja, sino conocimiento. Sino reflexión profunda realmente, sí. ¿no? Vivencia también, ¿no? Experiencia, sí. Sí. Sí, Sombreros y Tumbas, sí, siempre me acuerdo de ese libro. Y ahora, si tú tuvieras, si te preguntaran, ¿cómo hacemos para que los niños, la juventud o una persona mayor, cualquiera, que no lea? ¿Qué podríamos hacer? Te pongo como un plan de educador, ¿no? Claro, Son los que sí, tienen que sí, pensar sí. eso. Cuando pienso en eso me acuerdo de creo que lo leí en el Facebook o escuché en YouTube, unos textos de Saramago. Saramago dice, voy a romper un poco con la tradición de recomendar que se lea. Saramago dice, no necesariamente hay que leer. ¿En qué sentido? No hay que leer a la fuerza, sino si es que un libro no te gusta, no lo leas. No lo leas, si no te engancha, no lo leas. Entonces, en ese sentido, me resulta un poco complicado recomendar en un sentido pedagógico que la gente lea, que es lo mejor, que te ilustra, que te vuelve mejor. No. Simplemente traten de encontrar el gusto a la lectura, ¿no? Como un placer más de la vida. Como yo siempre digo, es como escuchar música, es como ver una buena peli. En ese sentido, yo creo que la primera forma, ya lo he dicho, pero la primera forma de engancharse con la lectura es a través del gusto. No porque se diga que el libro es lo mejor, el mejor producto de la cultura, etcétera, no, sino que es un producto más cultural, pero
que pueda engancharse uno a él, ¿no? A través del gusto. El consejo que daría es ese, ¿no? Es encontrar el gusto. Encontrar el gusto. Claro, pero el problema es que los chicos, ese es el problema, ¿no? ¿Cómo hacer que al final el chico lea? Porque para encontrar el gusto tiene que leer. Claro. Tú, por ejemplo, has recibido el ejemplo, has tenido el ejemplo, como dices, de tus padres, etcétera, tu madre. Entonces, lo que pasa es que hay muchos chicos que no tienen ese Entiendo perfectamente y es un gran problema, ¿no? Claro. Entiendo. Y bueno, no sé, para eso está con actividades como la tuya, ¿no? Claro. Sí. Claro, ese es el gran problema, ¿no? De que no hay ese modelo, no tienen esa referencia, ¿no? Porque eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Yo creo que es así. En mi caso, por ejemplo, ¿no? Igual como tú, mi papá leía mucho, un tiempo nos quiso hacer leer, no resultó. Y yo empecé a leer cuando tenía 11, 12 años, cuando estaba muy solo, me había cambiado de ciudad, etcétera, no tenía amigos. Y entonces en la casa había libros, entonces dije, si mi papá lee, yo también leo y esto puede divertirme también. Claro. Esto pues es una opción, digamos, ¿no? Pero es que yo tenía el modelo, yo tenía esa opción ahí. Un chico que no tiene un padre que lee, que no ve gente que lee, esa opción no existe directamente y va a ir buscando otras cosas, ¿no? Pero no buscar eso, ¿no? Entonces sí es muy importante. Y ahí obviamente se supone que los que tienen que suplir eso son los profesores, el sistema educativo, ¿no? Es claro. Que tiene que proporcionarle al niño esos modelos, esas cosas para que el niño tenga esa opción, ¿no? Pero a veces eso falla, ¿no? No, completamente. Y estaba pensando yo, claro, hay gente como nosotros, como tú, como yo, que han tenido libros ahí siempre presentes en casa, pero hay gente que no. Y eso es muy grave, ¿no? Pero es una deficiencia del sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, pensaba hay una socióloga gringa, creo que es Martha Nussbaum, y ella dice que el mundo, los sistemas educativos en el mundo están viviendo una grave crisis de formación humanística. Hay una grave crisis de formación humanística. Sí hay modelos educativos como el japonés, el finlandés, que son súper avanzados en formación de ciencias exactas, matemáticas, el lenguaje también como algo exacto, pero no en formación humanística y por lo tanto no lee, la gente no lee, lee menos cada vez. Sí hay ingenieros muy formados, no sé, chinos, japoneses, etcétera, pero esta socióloga dice que hay una gran crisis de formación humanística y eso es muy grave, porque la base en los que se fundan los valores que cohesionan la sociedad, las sociedades modernas, es la formación humanista. Claro. Sin eso estamos jodidos. Por ejemplo, solo pensando en la democracia, en las democracias occidentales, que más allá del voto y estas vainas se fundan, se cohesionan, se sostienen en ciertos valores, ¿no es cierto? En la cooperación, el reconocimiento de la diversidad, todas esas cosas. Y esta socióloga dice que todos estos valores tienen su base pues, en la formación humanista. Y esta formación humanista nace pues, de la lectura de la práctica de las artes, de la literatura, etc. Pero ahorita en el mundo hay una gran crisis de esto, dice la Nussbaum. Y entonces es un grave problema. Y esto relacionado a los niños, cómo les haces leer. Peor, cada vez es peor. Claro. Sí, es bastante difícil, ¿no? Sí, es terrible. Oye, ¿y cómo ves la situación aquí en Bolivia? Ahora, por ejemplo, hablando de educación, lo que ha pasado en Oruro, ¿no? El tema de esta fiesta y yo creo que eso es como un síntoma, ¿no? De la situación en que está el sistema educativo, ¿no? Porque que en un colegio haya una fiesta de ese tipo y se dedique tanto esfuerzo y tantos recursos para hacer una fiesta de ese tipo, que creo que no era la primera vez, sino que se hacía cada año, y era una fiesta. Es sintomático en el sentido de que tanto esfuerzo para hacer una fiesta de padres de familia, profesores, un montón de gente, un montón de plata invertida en esto, pero la educación, la calidad educativa no mejora. Es decir, ¿cómo es posible que no se puedan invertir esos esfuerzos en mejorar la calidad educativa y no en hacer una fiesta, digamos, ¿no? No, claro. Esto no significa que estemos en contra de las fiestas, por supuesto que no, que vivan las fiestas, claro, que viva la diversión y todo. Claro. Pero si en desmedro de la educación privilegian estar en fiesta, claro, es una huevada, ¿no? Claro, estamos muy mal, sí, ¿no? Sí.
Realmente es terrible. Bueno, a ver, entonces, entonces así ya conocemos más o menos cómo has empezado a leer, lo que opinas de la importancia de la lectura, ¿no? Porque es importante para ti la lectura. Y bueno, ¿no? También reflexionar de que yo siempre, como nosotros estamos involucrados en esto de fomentar la lectura, uno siempre se cuestiona, ¿y cuál es mi objetivo en un sentido cuantitativo, digamos, ¿no? Es decir, yo tengo que hacer que el 100% de la población lea o no. Porque como decías, ¿no? Como decía Sábato, es que no todos tienen que leer, ¿no? Entonces, cuál es el porcentaje de población que mínimamente en una sociedad debería de leer, ¿no? Eso es como que hay que buscar esos márgenes. Seguramente estamos mucho menos aquí en Bolivia de lo que debería ser. Pero claro, a veces uno dice, es que yo no estoy queriendo, o mi objetivo final no es que todo el mundo lea, ¿no? Porque a veces la gente entiende eso y no creo que sea tan así, ¿no? Tenemos que... Claro, no es un tema de números, ¿no? Claro. No es un tema de números. Sí, yo creo que tu labor es bastante loable, ¿no? Sí, en la medida en que, no sé, pues de 100, 10 lean con gusto, o 5, creo que para mí es una maravilla. Claro, sí, eso yo siempre uno ve, ¿no? Que cuando ves una niña, un chico, un joven, una persona mayor que viene asiduamente, se presta uno, devuelve, se presta otro, dices, oye, estoy haciendo una labor importante porque esta persona, si viene aquí es porque necesita esto, ¿no es cierto? Necesita un servicio de este tipo, porque de otra manera se le dificultaría obtener los libros para leer, ¿no? Y entonces... entonces está perfecto, sigámoslo haciendo, ¿no? Por supuesto, y ahora los libros están carísimos, hermano. Están caros. Sí, están re caros. Sí, bueno, sí, así es la cuestión. Bueno, entonces, y lo que hacemos normalmente en el programa es hablar de libros, ¿no? Entonces tomamos libros de nuestra biblioteca y vamos comentándolos. Pero tú has traído también tus propios libros, Daniel, a ver, comentando. Sí, para hablar de libros y para hablar de tu biblioteca, yo he traído primero, quiero leerte unos poemas de Borges. Ya, veo, y Borges habla mucho sobre, si alguna vez siempre lo citan, cuando Borges dice que pide que lo juzguen más como lector que como escritor. Sí. ¿No ve? Claro. Y esa es una frase bien conocida de Borges, ¿no? Sí. Entonces, yo he pensado en dos poemas de Borges y para que comentemos. Yo sé que soy el entrevistado, pero para que comentemos, te propongo también eso. Yeah. Este poema se llama Mis libros. Yeah. Y dice así: mis libros, que no saben que yo existo, son tan parte de mí como este rostro de sienes grises y de grises ojos, que vanamente busco en los cristales y que recorro con la mano cóncava. No sin alguna lógica amargura, pienso que las palabras esenciales que me expresan están en esas hojas, que no saben quién soy, no en las que he escrito. Mejor así, las voces de los muertos me dirán para siempre. Entonces es lo que te decía hace un rato, mira, Borges dice en esta frase que piensa que las palabras esenciales que me expresan están en esas hojas. Es decir, yo creo que en el acto de la lectura tú encuentras una comunicación, una comunión inclusive con el autor. Entonces, como dice Borges piensa que las palabras esenciales están en esas hojas, es decir, uno se encuentra con un escritor, con el autor de un libro. Y ese encuentro, para mí en ese encuentro ocurre lo maravilloso, que es el acto estético por excelencia, el goce estético de la lectura, es encontrarte en comunión con un escritor muerto o vivo, qué sé yo, puedes encontrarte con Platón, mira aquí en tu mesa tienes a Platón. Entonces ahí creo que ocurre lo maravilloso de la lectura para mí. Y Borges creo que trata de decir eso en su poema, no sé qué opinas tú de... A ver... Pero no sabe, en la radio no se puede hacer silencio, esa es la maca. Pero bueno, entonces, claro, ¿no? Dicen, ¿no? Que no saben quién soy, no, que me expresan estas hojas que no saben quién soy, pero dicen, no sin una lógica amargura. Sí, claro. Porque dices, claro, pienso que las palabras esenciales que me expresan están en estas hojas que no saben quién soy y no en las que he escrito.
¿no? Amargura porque él hubiera querido que estén las que han escrito esta, tal vez. Tal vez. Por eso siempre repitió, además, ¿no? Júzgueme más como lector que como escritor. Porque tal vez consideraba, no sé, con mucha humildad, tal vez él decía, no, soy un gran escritor, ¿no? Ujú. Pero no lo es así, ¿no? No es así. O tal vez, o sea, ¿por qué? Porque el verte que lo que tú eres expresado está en otro lado, no ha salido de ti, sino que otra persona está expresando lo que tú eres. Claro. Y tú te amargas por eso, porque tal vez significa que tú mismo no te puedes expresar. Es probable, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Como que yo mismo no soy capaz de decir lo que soy. Pero lo ha dicho otro. Pero lo tiene que decir Claro. otro. Pero yo creo que eso es muy importante, porque yo sostengo, seguramente porque he leído en algún lado, que nuestra identidad, lo que somos, en realidad no lo decimos nosotros, sino siempre es la comunidad la que dice, tú eres tal cosa. No, claro, no, de acuerdo. Te define. Exacto. Y un poco es eso, ¿no? Claro, Es el sí, libro, es sí, el libro, es sí. lo que te está definiendo, Sí. ¿no? Y dicen, no sin amargura. En un sentido, yo creo que tal vez que tu ego o lo que tus anhelos, tus ansias, tú quisieras hacer determinada cosa, pero en realidad, así trágicamente, nunca lo logras en la vida, nunca Claro. logras esas grandes cosas, o pequeñas o como sea, pero que tú quisieras lograr, y en realidad logras otras cosas, y esas otras cosas son las que te reflejan los demás. Entonces tú eres eso. No, completamente de acuerdo. Y creo que en esa frase de Borges, como no sin Amargura. sin amargura, dice, ¿no? Y es, ahí está Ese dolor. Sí, sí. Es que la poesía tiene que haber un dolor también, ¿no? Tiene que Sí, haber un... sí. Claro, eso lo hace rico también, lo que está... O sea, porque si no sería una declaración así muy intelectual, ¿no? Así está más en los libros. Claro, No, y mira, el otro día, el sábado, en el concierto de Ajá. con Carlos, el compañero que tocó guitarra, él dijo, yo solamente compongo cuando soy triste. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí. Es lo que acabas de decir. Claro, sí, sí. Bien, entonces, mira, a lo que nos ha llevado el poema de Borges, cómo lo hemos reflexionado. Y ahora hablemos del lector. Ya. Borges habla del lector. Es un poema un poco largo, pero tenemos tiempo. Dale, sí. Dice, que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. No habré sido un filólogo, no habré inquirido las declinaciones, los modos, la laboriosa mutación de las letras, la D que se endurece en T, la equivalencia de la G y de la K. Pero a lo largo de mis años he profesado la pasión del lenguaje. Mis noches están llenas de Virgilio. Haber sabido y haber olvidado el latín es una posesión, porque el olvido es una de las formas de la memoria, su vago sótano, la otra cara secreta de la moneda. Cuando en mis ojos se borraron las vanas apariencias queridas, los rostros y la página, me di al estudio del lenguaje de hierro que usaron mis mayores para cantar espadas y soledades. Y ahora, a través de 7 siglos, desde la última Thule, tu voz me llega, Snorri Sturluson. El joven, ante el libro, se impone una disciplina precisa y lo hace en pos de un conocimiento preciso. A mis años, toda empresa es una aventura que linda con la noche. No acabaré de descifrar las antiguas lenguas del norte. No hundiré las manos ansiosas en el otro Sigurd. La tarea que emprendo es ilimitada y ha de acompañarme hasta el fin, no menos misteriosa que el universo y que yo, el aprendiz. Ese es el poema que Borges, a través del cual Borges habla del lector. Y claro, es una visión muy personal de Borges, ¿no? Porque él como estudioso de latín, como lector de Virgilio, como habla de las declinaciones y de los modos griegos y latinos también, etc. Pero creo que es una actividad a la vez vana y a la vez compleja e interminable también, ¿no ves? Es una labor de Sísifo, inclusive podríamos decir, ¿no ves? Absurda, no en términos negativos, sino de empezar algo siempre y volver sobre eso y subir tu bola de piedra hasta la montaña y volver a caer. Y en ese mismo sentido yo también te hablaba que mi relación con los libros es de ida y vuelta, de me voy y vuelvo y en ese sentido, ¿no? Creo que Borges
transmite un poco eso, por eso había querido leer este poema. ¿Qué piensas tú? A ver, es como, habla mucho como de los idiomas, ¿no? Es También. como desde un punto de vista de lingüista, digamos, ¿no? Claro. Porque habla de que él ha aprendido idiomas, Sí, el griego, sí, y no sé sí. qué, pero este último, no sé qué, habla un idioma germánico, digamos, Sí, ¿no? pues del norte. Del norte, ¿no? Que quiere aprender y que no va a poder lograr finalmente aprender en realidad, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Habla en ese sentido, ¿no? Como, claro, no siempre que uno lee se pone en este afán estudioso de una lengua, digamos, ¿no? No siempre, ¿no? Lo que decías tú empieza como una cuestión afectiva y estética, digamos, de gustar, pero no te metes en esas cosas. Pero él sí, ¿no? Él obviamente está hablando porque desde su punto de vista él lo tomaba así, ¿no? Era el aprender idiomas, ¿no? Sí. El entender literaturas de diferentes países y esas cosas, ¿no? Claro, tal vez podríamos, para cerrar este poema, agarrarnos de los primeros versos. Mira que dice: que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. Sí. Sí, sí. Bueno, así el Borges. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Y quiero leer ahí unos párrafos del Paul Preciado. Ya. Que el Paul Preciado es un filósofo español. Bueno, para contarte, él transita de ser mujer, era Beatriz Preciado era, y él transita a ser Paul. Ya. Y es un filósofo, está vivo todavía, es un filósofo bastante cuestionador del sistema capitalista. Ya. Él cuestiona no solo los modos de producción capitalista, sino también los regímenes de verdad. Él llama los regímenes de verdad, es decir, cómo se produce una manera de entender el mundo, que son formas hegemónicas de entender el mundo, ¿no? Y dentro de esas están, por ejemplo, la construcción del género. Él, por supuesto, desde su experiencia de trans, porque él dice es trans, él cuestiona eso, él cuestiona la rigidez de los géneros, y él mismo en persona rompe eso, ¿no? El libro habla de muchísimas cosas, entre otras cosas este libro que es Disforia Mundi, habla de su experiencia en el COVID. Porque él, claro, él, en la cuarentena del COVID. Porque él, cuando se desata la cuarentena en Europa, él estaba en París, estaba viviendo solo recién se había trasladado a un departamento, y entonces se decreta el encierro, el gran encierro, ¿no? en el mundo. Y entonces a partir de eso comienza a reflexionar qué tipo de nuevas formas o nuevos mecanismos de control sobre los cuerpos se han establecido con esta cuarentena. Por supuesto repasa las cuarentenas que hubo en Europa durante la peste negra, etcétera, en la Edad Media, ¿no? Que no se parecen nada a esta porque en realidad el mundo no se paralizó, dice Paul Preciado. En realidad lo que se hizo, se nos encerró a las personas, pero igual seguimos trabajando, el teletrabajo y demás cosas a través del internet. Es decir, el modo de producción capitalista no frenó, no frenó para nada. Es decir, más bien las herramientas de control sobre los cuerpos, la explotación del cuerpo como una herramienta de trabajo se perfeccionó, dice el Paul. Bueno, entre otras cosas habla de eso, pero es un poco en contexto y de forma general. Las cosas puntuales que yo quería leerte es... él habla de su biblioteca. Habla de su biblioteca y porque él, como estaba encerrado, comienzan a llegar las cajas de libros de Atenas, de Madrid, así por todo lado tenía Europa el tipo, y comienza a sacar los libros, ¿no? Y entonces comienza a reflexionar sobre su biblioteca. Entonces, mira, ¿qué dice? En una biografía dice: los libros no leídos son un indicador de anhelos frustrados, deseos pasajeros, amistades rotas, vocaciones no realizadas, depresiones secretas que se disimulan bajo la apariencia de la sobrecarga de trabajo o la falta de tiempo. Son a veces máscaras que le false lectore lleva para emitir señales literarias, buscando suscitar la simpatía o la complicidad de otros lectores. Otras veces, como en una página de Instagram, de un libro solo cuenta la portada, el nombre del autor o incluso el título. Otros, los libros todavía no leídos, son una reserva de futuro, trozos de tiempo contenido, indican una dirección que la vida podría tomar en cualquier momento, hecha de ese cúmulo de palabras leídas, recordadas, olvidadas y no leídas,
Una biblioteca es una prótesis textual del lectore, un cuerpo de definición externalizado y público. Hasta ahí primero, mira. Primero, ¿qué dice de ti tu biblioteca? ¿No ves? ¿Qué dice de ti? ¿Qué libros no has leído? ¿Qué libros has leído? ¿Qué libros están olvidados? ¿Qué libros solamente están ahí por apariencia? Porque a todos nos pasa eso, ¿no ves? Te compras un libro ahí solo por tenerlo, porque es, Claro. a veces por pintear, no sé. Entonces, me parece interesante esa primera reflexión y después hecha esta, ¿no? En general, hecha de ese cúmulo de palabras leídas, recordadas, dice, una biblioteca es una prótesis textual del lector. Bueno, él dice lectore, utilizando este lenguaje, ¿no? De ruptura. Un cuerpo de definición externalizado y público. Un cuerpo de ficción. Perdón, un cuerpo de ficción externalizado y público. Entonces, yo traje esta frase, perdón, este texto, porque creo que una biblioteca habla de uno también, ¿no? No solo ya un libro en particular, sino la biblioteca en conjunto habla, dice muchas cosas de uno, del dueño de esa biblioteca, no sé, pues de su vida, de su existencia. Puedes pensar muchas cosas de eso, no sé. Esta ya habla como una extensión, ¿no? Como una prótesis. Es como algo que sale, o sea, es tuyo, pero es artificialmente tuyo. Sí. Pero que te amplía, es como un miembro más que tú tienes. Exacto. Algo así. Sí. Y es un miembro de ficción. De ficción. Pero es parte de ti. Eso es una extensión. Es una extensión Eso es una tuya. prótesis. Sí. Sí, sí. Preciado utiliza mucho la palabra prótesis. Yeah. Sí, de hecho para él es una sociedad de prótesis, ¿no? Todo es prótesis, sí. Y la biblioteca es en ese sentido también, es una extensión prostética, diría Paul Preciado, de las personas, y que se forma a medida del dueño, del portador de esa biblioteca. Por eso, no sé, si no me equivoco, has trabajado con la biblioteca Arguedas, ¿no es cierto? Claro. Has tenido el gusto, el placer maravilloso de hurgar esa biblioteca, ¿no? De alguna manera de sentirlo a las Arguedas. Sí. ¿Lo ves? Claro. Ahora pensando eso, o sea, claro, es el proceso de selección de los libros que ingresan a tu biblioteca, que es un proceso de la bibliotecología, ¿no? ¿Cómo puedes seleccionar? Claro, pero eso digamos a nivel tu biblioteca personal, pero lo mismo pasa de alguna manera con una biblioteca como esta, que es una biblioteca pública, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas, bueno, en este caso el que selecciona soy yo. Claro. Porque aquí nos donan un montón de libros y hay libros que yo no los pongo. Claro, pero hay que decirlo, tú seleccionas entonces esta biblioteca, por más pública que sea, igual tiene tu impronta. Es mi impronta, tiene claro. tu impronta, ¿no? Claro. Tiene. Ahora, claro, pero digo yo, en este momento yo creo que está siendo así, porque bueno, yo soy el único que hace ese trabajo. Pero la idea también es que a futuro esto se convierta más en una cosa más colectiva y ya no sea una sola persona la que esté decidiendo de este libro entra, este libro sale, sino como un más comunitario, digamos, ¿no? Yeah. Y en ese caso ya la biblioteca sería la expresión de la comunidad. Claro. Y si se lograra eso. Claro. Y que es bien interesante, ¿no? Porque claro, aquí el Preciado habla exclusivamente de una biblioteca personal. Claro. Y pensar en una biblioteca comunitaria, qué impronta tiene esa biblioteca, es bien interesante, ¿no? Claro, es otro nivel. Sí. Claro, y eso es bien interesante porque, claro, yo me siento con esa responsabilidad de decidir, ¿no? Qué entra, qué no entra, y eso va configurando mucho, o sea, eso hace la biblioteca, pues, esa decisión, porque la verdad es que hay muchísimos libros, pues, se publica muchísimo. Y no todo de eso tú lo metes a tu biblioteca, pues entonces ahí tú vas decidiendo qué entra, qué no entra y es tu alma, pero también es tu... O sea, es algo muy profundo tuyo, pero también como vos decías, hay mucho de show también. Claro, claro. Hay de todo. Está lo más profundo tuyo, pero también cosas que son muy superficiales, ¿no? No, claro, y lo dice aquí, ¿no? Mira, de anhelos frustrados, deseos pasajeros, amistades rotas, vocaciones no realizadas, ¿no? Claro, libros de derecho. Libros de derecho. Depresiones secretas que disimulan bajo la apariencia de la sobrecarga de trabajo, dice, ¿no? Claro. Y ya, mira, ahora, mira esta otra percepción de la biblioteca en relación
a las relaciones amorosas. Mira. Cada relación amorosa deja tras sí una bibliografía, como una suerte de traza o de herencia en la que se cuentan los libros que cada amante aportó al otro. Del mismo modo, podríamos decir que cada relación tiene su Biblia, su libro sagrado, el libro a través del que el amor o el desamor se cuenta. La intensidad y el grado de realización de amor podría medirse por el impacto que la relación amorosa tuvo o tiene en nuestra biblioteca personal. Los polvos de una noche o las historias breves pueden tener una bibliografía más larga que una relación que duró años. Aisha, por ejemplo, me dijo que me deseaba regalándome el primer siglo después de Beatriz, de Amin Malouf, precisamente cuando yo me disponía a cambiar de nombre, como si aquel siglo fuera a comenzar justo en ese momento. Nuestra historia de amor fue corta, pero la bibliografía densa. Me dejó todos los libros de Mahmoud Darwish, algunos en inglés y otros en francés, que en sí mismos constituyen la imposible, como nuestro amor, biblioteca de Palestina. Interesante, ¿no? Claro, porque te van a por la gente, no solo de relaciones, No de solo. amistad, siempre te va aportando algo, ¿no? Sí. Y al final se constituye de eso, ¿no? Claro, en nuestro medio a veces eso de regalarse libros entre las las parejas es más raro, ¿no? Porque precisamente no tenemos el hábito de la lectura, pues. Sí. ¿No? Pero pasa, yo lo veo eso, por ejemplo, en la música. Claro. Porque también te aportan canciones, pues, las parejas. Creo que en nuestra cultura es más... Claro, es más eso, ¿no? Canciones, sí. artistas Sí. que tú no conocías, Sí. que Sí. y te van a eso sí, yo lo siento, Sí. ¿no? Sí. Que hay muchos de mis gustos musicales que son, yo me acuerdo, esta chica me hizo escuchar esto, Claro, ¿no? sí. Y ahora me gustó todo. Sí, cosas de esas, ¿no? Te leí este párrafo porque me pareció interesante, ¿no? Claro, tienes razón, no solamente con Un libro. una biblioteca se construye o puede ser la marca o la medida, como dice Paul, de la intensidad de una relación amorosa, sino también de una relación de amistad. Uh-huh. Claro, y tienes razón, tal vez entre nosotros, aquí en Bolivia es más de música, ¿no? Y ahora que es tan fácil enviarse una canción, ¿no? Claro. Copias el link Claro. de YouTube y envías, claro, Claro. y haces un playlist de tus favoritas, ¿no? Pero creo que lo que dice Paul es bien interesante también porque es cómo las bibliotecas personales son pues un reflejo de tu existencia, ¿no? De Tus relaciones. de tus relaciones, sean amorosas, sean de amistad, etcétera, pero son un reflejo, ¿no? Entonces, creo que es importante transmitir eso, que el libro no solamente como objeto individual, sino como que cuando forma parte del todo, que es la biblioteca, es bien interesante es eso, ¿no? Claro. A la vez se vuelve un todo y la biblioteca es un objeto también, ¿no? Sí. Es una cosa compleja, móvil. Y además es un objeto, pero yo no sé qué pasa, pero creo que, sobre todo esto en las mujeres me parece, no sé, que es el cariño al objeto, es esa parte afectiva con los objetos, ¿no? De un libro, ¿no? Entonces, creo que muchas personas carecemos esa afectividad a las cosas. Entonces no adornamos nuestra casa, no tenemos cuadritos, no sé, no nos gusta poner adornitos, no nos gusta fijarnos en objetos, ¿no es cierto? En cambio hay gente que sí, y un cuadrito, cualquier cosita, le da un sentido afectivo muy importante, ¿no? Es que este anillo me lo regaló mi mamá, ¿no? Entonces esto es muy importante. Y así, y eso pasa con los libros, ¿no? Y entonces ahí adquiere pues otra dimensión el libro que te ha regalado tu chico o tu chica, ¿no es cierto? Porque no es solo el libro, sino que lo que representa una relación, un montón de cosas, ¿no? Pero claro, eso es, como te digo, hay gente que no cacha eso y, o sea, no tiene ese apego al objeto. O sea, el objeto no, es difícil que represente toda esa hondura de sentimientos que debería de tener. Pero hay otros que sí, ¿no? Que logran conectar más fácil con eso. Pero yo pienso que no solamente las mujeres, ¿no? Yo pienso más bien, al contrario y eso me olvidaba decirte al principio, ¿no? La otra manera de relacionarse con un libro es fetichista. Claro.
Eso no te dije al principio cuando me preguntaste cómo te relacionas con los libros, y ahora te lo digo. Y una manera de relacionarse con el libro, y quizás una primera manera, es como objeto. Claro. Yo, por ejemplo, tengo una relación fetichista con los libros, ¿no? Si los descuido, los dejo, pero otra vez estoy tras ellos, cuando se pierden, enloquezco. Y es verlo, es tocarlo, entonces sumamente fetichista la relación con los libros. Sí. Es. Pero, por ejemplo, yo he tenido que pasar, yo me acuerdo, yo besaba mis libros cuando tenía 12 años. No, pero, o sea, con mucho respeto. Bueno, entonces, pero en esta etapa, claro, yo ya tengo una biblioteca y como sabes, aquí los libros se pierden porque la gente no devuelve. Esto que no sea un aviso para que la gente no devuelva, ¿no? Pero lamentablemente hay mucha gente pero hay alguna gente que no devuelve. Y entonces ahí, por ejemplo, yo he perdido libros que tenía con cariño. Claro. Entonces, ahí he tenido que aprender a decir, es que se van a perder. O sea, romper eso y decir, es que no, es que se van a perder. Y ni modo. O sea, un uso ya más como verlo al libro así como un objeto, claro, pero que va y viene. Más desprendido, ¿no? Sí, más desprendido. Sí. Porque si no, no tienes una biblioteca. Yo, mi primer amigo con el que empecé la biblioteca, Rudy, que si nos estás escuchando, un saludo. Él, por ejemplo, se salió de la cuestión precisamente porque él aportaba también sus libros y no le gustó que le dolió que sí, entiendo. Entonces ahí salió. Entonces, para tener una de estas cosas sí hay que tener un poquito de desapego y poder decir, ya uno se perdió, no pasa nada. Siguiente, llegan libros. Tengo las 3 tomos de Lenin, las obras de Lenin que producían en la Unión Soviética, no en español, los 3 tomos de las obras de Lenin. Me parece, yo no los he leído, pero así como fetichistamente digo, qué chévere estos libros, ¿no? Claro. Y me da cosa. Por ejemplo, esos libros yo no los saco al Prado, digamos, ¿no? Digo, no, el que quiera verá el catálogo y dirá, quiero este libro, pero yo no voy a ir a ofrecer este libro porque hay como una cosa ahí, es que es muy buen libro, digamos, Claro. No, por eso yo siempre, varias veces te he preguntado, ¿te acordarás? Ajá. Y devuelven los libros. Porque es una preocupación. Mi preocupación fetichista, ¿no? Es mi apego con el libro, claro. Sí. Y, igual yo, en mis temporadas de desamor, digamos, si vale el término, con los libros, con mi pequeña biblioteca, igual yo me he desprendido de libros, los he regalado, los he perdido, no sé qué diablos he hecho, entonces, ahora me arrepiento, pero igual, es cierto lo que dices ahí, que creo que es bueno y es sano también tener un desapego, ¿no? Aprender a no tener demasiado. O yo decía, y eso yo decía mucho porque aquí obviamente mucha gente dona libros, ¿no? De sus bibliotecas personales. Es decir, todos estos son donaciones de alguien que se compró este libro. Entonces, yo siempre decía, es que para qué, bueno, mi discurso es, ¿para qué vas a tener una biblioteca en tu casa si ya los has leído y ya no los vas a volver a leer? ¿Para qué lo vas a tener? Pero es que hay un afecto, pues hay un apego. Si yo digo, ya, está bien, tenés tu apego, pero que te dure un tiempo. Claro. O sea, que no te hagas enterrar con tus libros, digamos. No, claro. Entonces puede ser que puedas tenerlo un tiempo, ya, que lo tengas el libro ahí, pero que entiendas que pasa un tiempo y ya no tienes por qué tenerlo y ya puedes donarlo, puedes hacer que esté en una biblioteca y que otras personas disfruten de ese libro y... No, por supuesto, completamente de acuerdo, ¿no? Inclusive es desprenderse, porque hay cierto egoísmo también, ¿no? El tener tu libro, yo quiero, como guagua. Sí. Pero me viene a la mente lo que dice Humberto Eco. Humberto Eco dice de su biblioteca que es como un botiquín de primeros auxilios. Tienes aspirinas, tienes alcohol, tienes agua oxigenada, tienes mercurio, tienes paracetamol, etcétera. No vas a utilizar todo de golpe, vas a utilizar en la medida de la necesidad de curar que tengas, ¿no ves? Y lo mismo dice de una biblioteca, bueno, creo que dice de la suya, decía de la suya, que puedes tener miles, cientos de libros, no vas a leer todos a la vez, imposible, el tiempo no te va a dar, etcétera, ¿no? Ni las fuerzas, ni el tiempo, ni la vida. Pero van a estar ahí para el momento en que los requieras. como el botiquín, ¿no ves? Claro. Algún día que vas a tener fiebre, tomas tu paracetamol y esas cosas, pero entonces esa es
el símil que hace Claro. Eco sobre una biblioteca, sobre la necesidad de tener libros. Sí. Ahora, claro, sobre eso está lo otro que es sumamente plausible, es loable, ¿no? El desprenderte de tus libros queridos, Sí. donarlos, y si es para que otros lean, es magnífico, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí. Sí. Eso yo he pasado por eso, con esta biblioteca he pasado bastante, ¿no? En el momento en que ves que tus libros, ay, no, o sea, un libro que tú lo has querido mucho y que, no sé, pues, no se ha comprendido ese libro. Sí. No sé, pobre libro. ¿Qué más? ¿Qué más has traído? Hay un último pasaje del libro de Preciado, que igual me parece interesante para hablarlo. Ya dice: una de las relaciones que más problemas ha generado en mi vida, la que durante un tiempo establecí con Jean, añadió a mi biblioteca la obra, ahora para mí inestimable, de Pierre Guyottat, dice. Me pregunto si las partes más violentas y terribles de Edén, 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 que Jean veneraba, no eran ya el protocolo pasional de la forma que tomaría en el futuro la obsesión de Jean, su ansia de posesión y su cólera contra mí. El resto de los libros de Guyottat siguen en mi estantería y me acompañan a menudo en mis viajes. Sin embargo, la versión de Edén, Edén, Edén que Jean me regaló estuvo durante años en el congelador de París, por prescripción de una bruja que me había tratado contra sus agresiones. Cuando me mudé de apartamento, lo dejé allí. Quién sabe si el siguiente inquilino creyó que yo comía libros conservados a bajas temperaturas. Nunca sabré si lo descongeló algún día para leerlo o simplemente para limpiar su congelador, o si ese horrible Edén sigue aún congelado. Es literal, el tipo pone, por consejo de la bruja, pone el libro de este Guyottat, que nunca yo lo había oído, Pierre Guyottat. De hecho, en la feria del libro busqué, no había, ni lo conocían. Es un escritor francés, y investigando este Edén, Edén es un libro sobre la guerra, creo que es la guerra civil en Argelia. Yeah. Sí, pero el caso es que el Paul Preciado, por consejo de la bruja, lo pone en el congelador. Entonces, también el objeto de leerte esto es que los libros no solo es a veces hay relaciones complicadas, complejas, extravagantes inclusive con los libros, ¿no? Bueno, no sé si te ha pasado algo así con algún libro. Creo que no, no. Yo me acuerdo de un libro así como el objeto libro, que era una versión de Robinson Crusoe para niños, reducida, abreviada, con dibujitos muy lindos, editoriales españolas de los años 70, que fue el primer libro que me enamoró, digamos, ese libro. Y ese libro, claro, significaba muchísimo para mí. Y yo lo regalé. Ya. Yo lo regalé en un acto de piedad cristiana. O sea, cuando estaba muy metido en la religión y todo eso, dije, no, es que tengo que, no sé, tengo que entregar esto como un acto de amor realmente fantástico. Cuando yo estudiaba medicina y se lo di a un enfermo, que era un joven, que estaba bastante mal y estaba muchos días en el hospital y tenía que estar más días para que se distraiga, y se lo regalé. Uh-huh. Pero me acuerdo de ese, por ejemplo, así como algo especial, ¿no? Porque Robinson Crusoe, yo tengo un montón de Robinson Crusoe. Pero incluso podría conseguir tal vez una edición igual a esa, ¿no? Claro. Pero no es esa, ¿no? Claro. Yo esa es la que me acuerdo que fue muy importante en mi vida, digamos, ¿no? Después es muy difícil de tener así relaciones con libros. No sé. Claro, lo que trataba de decirte a partir de esto es, primero que, bueno, en estas campañas, por ejemplo, de lectura, a veces lo que se dice, como el libro fuera el objeto más preciado culturalmente hablando y todo. Pero el libro no solamente eso, ¿no ves? El libro nos provoca rituales, cosas complicadas. Yo, por ejemplo, cuando adquiero un libro, de alguna manera lo pongo en cuarentena. Digo, si este libro va a estar en cuarentena, va a estar aquí. No lo uno al conjunto de libros de mi pequeña biblioteca. Yeah. Los dejo a un lado. Ese es, por ejemplo, mi ritual con los libros. Están ahí a un lado y pueden estar a veces años así. Sí, porque hasta que en algún momento los tomo, los leo, los ojeo. Yeah. Pero, por ejemplo, algún acto así ritual que hago con un libro es ese, ¿no? Yeah. No al grado de poner en el refrigerador como el Paul Preciado, pero
pero pasa, ¿no? Entonces el libro es varias cosas a la vez, está relacionado con nuestra existencia de una manera compleja, pues, no es un mero objeto de cultura, de transmisión de vehículo de conocimiento, etcétera, que te dicen, no es solamente eso, no es mucho más, es una cosa compleja, que se imbrica, que se relaciona con tu vida, con tus pasiones, con tus locuras, con tus manías, con tus afanes, no sé, pues, como el Paul que una bruja le dice guarda en el refrigerador porque la otra te hacía brujería. ¿Tú crees que hay energías en los libros? Sí, por supuesto, ¿no? Ay, claro que sí, sí. Energías por el que fue su dueño. Sí, energías porque fue su dueño. Además, primero por el que fue su autor. Ya. Después por los que fueron sus dueños, ¿no? Sí, por supuesto. En los olores, El libro es como una especie, para mí es una especie de esponja que absorbe la vida del que lo posee. Hay, de hecho, esta definición, eso va con esta definición que da el Paul del libro. Mira, los libros no son animales, son más bien como virus, dice. Entidades intermedias entre el objeto y el ser vivo, que solo se animan en contacto con un cuerpo lector. Claro, que está vivo. Claro, por eso está vivo. Es ahí como una esponja que está absorbiendo la vida del que lo posee, ¿no? O sea que una biblioteca ya es un Es muchas cosas, claro. de energía. Por supuesto, sí, claro. Tremendo. No sé, es tremendo. Podríamos decir, inclusive exagerando un poco, es un Aleph, ¿no? Pensando en Borges, claro. Es un Aleph porque está todo el universo comprimido también, ¿no? Sí. Claro, no es el Aleph que Borges ve ahí en la casa de argentinos Daniel, pero a su manera es un Aleph. Sí, a veces yo siento eso en la biblioteca. Bueno, uno no está acostumbrado, pero sí, uno siente eso, ¿no? De que, sobre todo esta biblioteca, que básicamente son libros usados, ¿no? Claro, Entonces, imagínate por qué más han pasado, qué claro. energías, Entonces, mucho uno piensa. Y pero eso es lindo, ¿no? Es interesante. Es interesante, claro. El libro nuevo es otra cosa, ¿no? Está ahí en la biblioteca, en la librería. Uh-huh. Es lindo también, tiene su olor. Uh-huh. Y tú le tienes que ir cargando de energías, yo creo, de Sí. vida. Y si pasa a otras manos, después igual. Eso eran mis propuestas de lectura, Javier. Chévere, oye, muchas gracias, Daniel. Además, ya estamos llegando al final del tiempo. Entonces, nada, agradecerte por haber venido. Y nada, comentarles a los amigos que, bueno, que se pasen por la biblioteca. Estamos abiertos aquí en Villa Dolores en los días martes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, viernes igual de 10 de la mañana a 6 de la tarde, sábados desde el mediodía hasta las 6 de la tarde y domingos desde el mediodía también hasta las 6 de la tarde. Así que pasen aquí a la biblioteca y se van a encontrar con todas estas energías acumuladas aquí adentro y lindos libros y lindas lecturas y para todos los gustos y para todos. Y nada más, Daniel, nada, agradecerte una vez más por haber venido. No, gracias a ti. Ha sido un gusto. Listo, a ver Y si divertidísimo. Sí, claro que sí. Claro. Con todo gusto. Listo, pues. Chao, Javier. Chao. Genial. Sí, ya. Esto ya lo paro aquí, listo. Luego ya yo lo edito.